Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy conmigo escuchándome. Muchas gracias a la Asociación de Oración por los Difuntos y, como digo, a todos ustedes que me están escuchando. Vamos a hablar de el purgatorio en las Sagradas Escrituras, y para ello yo quisiera comenzar leyendo el punto 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Bueno, este punto es importantísimo, porque lo que hace este punto es recoger toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Para quién es esta etapa de purificación después de la muerte, que es lo que conocemos como el purgatorio? Para aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Pregunta: si mueren en la gracia y en la amistad de Dios, ¿no pueden ir directamente al cielo? Si mueren en la gracia y en la amistad de Dios y no están perfectamente purificados, no pueden ir directamente al cielo. Y ahora veremos por qué. ¿Qué significa estar imperfectamente purificados o perfectamente purificados? Significa que si uno está imperfectamente purificado, es que durante su vida no ha alcanzado el grado de santidad al que estaba llamado. Purificación y santidad es más o menos lo mismo. Uno es purificado por Dios para ser santo. Uno es purificado para poder alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, el objetivo de esta fase de purificación es poder entrar en la alegría de Dios, poder entrar en el gozo de Dios, poder entrar en la vida eterna. Bueno, pues esta etapa de purificación, como hemos visto, después de la muerte, es lo que nosotros conocemos como el purgatorio. La doctrina del purgatorio fue proclamada como dogma de fe en el Concilio de Florencia en el año 1439 después de Cristo. ¿Qué significa que sea proclamada como dogma? Que sea proclamada como dogma significa que la doctrina sobre el purgatorio que proclama la Iglesia es indiscutible, es una verdad indiscutible. No consiste en que yo opino, pues a mí me parece, sino que la Iglesia lo proclama como verdad. Eso es lo que significa. Bueno, pues la doctrina del purgatorio contiene dos afirmaciones que por ser dogmática, esas dos afirmaciones son indiscutibles. Primera afirmación: la existencia de una etapa de purificación, como hemos visto, para las personas que mueren en gracia de Dios, pero que no están plenamente preparadas para la comunión divina. Esa es la primera afirmación indiscutible, que hay una etapa de purificación por la que deben pasar las personas que mueren en gracia de Dios, pero que no están plenamente preparadas para entrar en la comunión de Dios. Y la segunda afirmación indiscutible es la utilidad de la oración de los vivos por los difuntos. La utilidad de la oración de los vivos por los difuntos que están en esta etapa de purificación. Bueno, pues la Biblia no solo hace referencia al purgatorio, sino que en ella, como no puede ser de otra forma, encontramos todos los elementos doctrinales que fundamentan la idea, que fundamentan el dogma, que fundamentan la verdad de la purificación postmortal, después de la muerte. Pues a continuación lo que vamos a hacer es desarrollar las enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Las enseñanzas que encontramos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras en base a estas dos afirmaciones dogmáticas que acabamos de hacer. Recuerdo, las afirmaciones dogmáticas que acabamos de hacer son la existencia de una etapa de purificación, para aquellas personas que han muerto en gracia de Dios, pero no están todavía preparadas para entrar en la vida eterna,
Y esto es necesario porque la excelsa santidad de Dios obliga al hombre a purificarse. Obliga al hombre a purificarse como individuo y como miembro del pueblo, antes de presentarse al Señor. Esta es la primera, la existencia de una etapa de purificación. Y la segunda es la utilidad de la oración de los vivos por los difuntos. Bueno, pues la solidaridad de los hombres en la salvación produce en los vivos, en aquellas personas que todavía estamos aquí, un instinto de orar a Dios por los que han muerto. Bueno, pues en base a estos dos puntos, a estas dos verdades que forman parte del dogma del purgatorio proclamado por la Iglesia Católica en el Concilio de Florencia en el año 1439, vamos a hacer un repaso por las Sagradas Escrituras y vamos a ver dónde encontramos las bases para estas verdades que la Iglesia ha proclamado. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar con el punto 1 que hemos hablado. El punto 1, la existencia de una etapa de purificación, donde encontramos en el Antiguo Testamento que hable de la existencia de una etapa de purificación. Bueno, pues en el Antiguo Testamento encontramos tres ideas que fundamentan la necesidad de una purificación después de la muerte, la necesidad de el purgatorio. Tres ideas. Primera idea: Dios santo exige santidad. Segunda idea: Dios purifica al hombre que lo desea. Tercera idea: dimensión colectiva. Voy primero a explicar estas tres ideas y después vamos a ir desarrollando una por una. Primera idea que encontramos en el Antiguo Testamento. Primera idea de las que fundamentan la existencia de una etapa, la necesidad de la existencia de una etapa de purificación después de la muerte. Dios santo exige santidad. Solo Dios es santo, nada más que Dios. Por lo tanto, solo lo santo puede acercarse a Dios y por eso el hombre tiene necesidad de esa etapa de purificación. La segunda: Dios purifica al hombre que lo desea. El que purifica es Dios. Dios es quien purifica, no se purifica el hombre a sí mismo. Es Dios quien purifica al hombre, pero el hombre tiene que desear esa purificación y tiene que pedirla con ayuda o por mediación de otros. Y la tercera idea, la dimensión colectiva. El hombre alcanza la santidad o perfección. A lo largo de toda esta charla vamos a hablar de santidad o perfección indistintamente. Ya se dice en el Antiguo Testamento y se dice en el Nuevo. Sed santos como Dios es santo, sed perfectos como Dios es perfecto. La perfección en la Biblia es sinónimo de santidad. Bueno, pues el hombre alcanza la santidad o la perfección no solo de forma individual, sino formando parte de una comunidad. Así que vamos ahora dentro del Antiguo Testamento y dentro del punto 1, en el que hablamos de la existencia de una etapa de purificación, vamos a centrarnos en el primer punto: Dios santo exige santidad. Dios es infinitamente santo. Vamos, Dios es la santidad, o sea, Dios es santo, santo con mayúscula, es igual a Dios. Bueno, pues Isaías insiste en este atributo divino cuando, ¿os acordáis?, cuenta su visión de Dios sentado en un trono excelso, rodeado de seres angélicos que proclaman: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Bueno, pues ante tal santidad no cabe otra reacción que sentir la propia bajeza, y reconocerse indigno de presentarse ante Dios tres veces santo. Y por eso dice Isaías: ¡ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Es decir, Isaías ha visto a Yahvé
y dice, no puedo seguir viviendo después de haberme puesto frente al Dios santo, 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 3 veces santo. Bueno, pues aquí encontramos una conciencia, una viva conciencia del abismo que separa a Dios de los hombres. Pero claro, a pesar de este abismo, Dios quiere ser el santo de Israel. O sea, Dios no dice yo soy el santo y no quiero saber nada de vosotros, sino que Dios se revela como el 3 veces santo, o sea, el santo por excelencia, pero además Él quiere ser el santo de Israel. Es decir, Dios quiere entablar una relación íntima con el pueblo de Israel. Y para entablar esta relación íntima, lo que hace Dios es que establece una alianza con su pueblo, y esta alianza incluye necesariamente una cláusula de santidad. Esto es indispensable. El santo quiere establecer una alianza con su pueblo y para ello establece una cláusula de santidad. ¿En qué consiste esta cláusula de santidad? Consiste en que el pueblo aliado a él, el pueblo que sella alianza con él, se tiene que distinguir de los demás pueblos por su perfección ética. Bueno, en definitiva, la santidad divina reclama a su vez la santidad de los hombres. Y así nos dice Isaías: lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Bueno, esto es a lo que se llama al pueblo de Israel que hace alianza con el Dios Santo. Esta cláusula de santidad que acabamos de ver queda regulada en el Antiguo Testamento. Queda regulada en el Antiguo Testamento especialmente, queda regulada a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero especialmente en las leyes de pureza legal y de santidad. Estas leyes las encontramos en el libro del Levítico. Y esto es muy importante porque estas leyes no solo regulan el culto del pueblo de Israel, es decir, pues lávate las manos antes de participar en el culto, no toques un cadáver cuando vayas a participar en el culto porque esto te hace impuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas leyes no solo regulan el culto del pueblo de Israel, no solo te dicen cómo hay que celebrar el culto, sino que también tienen por objeto transmitir esta enseñanza fundamental de que solo lo perfecto es digno de acceder a la presencia de Dios. Esto es importantísimo y por eso muestran la santidad como una característica positiva, no negativa, como una característica positiva que tienen que tener las personas que intervienen en el culto divino. Sed santos porque yo, Yahvé, soy santo. El Dios de Israel, que posee la santidad como atributo esencial, reclama a los hombres que conversan con él, reclama a los hombres que sellan una alianza con él, una semejanza a su propia perfección. Y desde luego este principio de correspondencia en la santidad será válido incluso para el mundo escatológico. ¿Qué es el mundo escatológico? El mundo escatológico es el mundo después de la muerte. Yo creo que no creo que se entiende, ¿no? Y como corolario de la exigencia de santidad está la convicción de que la purificación es posible, porque si no, claro, sería todo esto de masoquistas, porque si les están diciendo que tenemos que ser santos como Dios es santo, que solo lo santo puede entablar comunicación con el santo y luego nos dicen que es imposible que seamos santos, pues entonces sería de masoquistas. No.
tenemos la convicción de que la purificación es posible, de que a pesar de su miserable condición, el hombre puede aspirar a acercarse a Dios. Puede aspirarse a Dios después de una purificación, después de haber sido purificado. El profeta Isaías, abrumado por esa visión de Dios 3 veces santo, es purificado para ser un digno emisario. Y él nos lo cuenta así: voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Pues bien, en el libro del Levítico, como hemos visto, se fomenta la convicción de que es posible pasar de la impureza a la pureza. ¿Cómo? Mediante el cumplimiento de los preceptos. Estamos hablando del libro de los Levíticos, del libro del Levítico, para ser de algún modo digno de estar en presencia de Dios. Bueno, pues este era el primer apartado. Dios exige santidad. El segundo apartado es: Dios purifica al hombre que lo desea. Seguimos dentro del Antiguo Testamento, de ese fundamento de la existencia de una etapa de purificación. Bueno, Dios purifica al hombre que lo desea. Los profetas revelan que es Yahvé quien purifica a los hombres que lo desean. Isaías nos dice: purificaré al crisol tu escoria hasta quitar toda tu ganga. Eso lo escribe Isaías y lo dice Dios. Y Jeremías añade: los purificaré de toda culpa que cometieron contra mí, y perdonaré todas las culpas que cometieron contra mí y con que me fueron rebeldes. Fijaos, los profetas echan mano con frecuencia de la imagen del fuego para indicar el papel purificador de Yahvé. Y dice Isaías: el ángel con la brasa tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y ahora voy a leer otras citas, no quiero dejar de leerlas porque son muy bonitas. Tenemos una cita del profeta Zacarías que dice: y sucederá en toda esta tierra, oráculo de Yahvé, que 2/3 serán en ella exterminados y el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré: él es mi pueblo, y él dirá: Yahvé es mi Dios. Y luego tenemos una cita preciosa también de Miqueas, del profeta Miqueas, que dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Entonces será grata a Yahvé la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años antiguos. Bueno, pues fijaos, esto que acabamos de leer es importantísimo, porque vemos cómo en todos estos oráculos de salvación el fuego simboliza la intervención soberana de Dios, no para aniquilar a los hombres, sino para purificar sus corazones. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Verdad es sinónimo de santidad, es sinónimo de perfección, es sinónimo de justicia. Bueno, pues hemos visto ya el primer punto, Dios santo exige santidad. El segundo, Dios purifica al hombre que lo desea. Y ahora vamos a ver la dimensión colectiva. Todo esto dentro de
del Antiguo Testamento. Del primer punto, la existencia de una etapa de purificación. Dimensión colectiva. Bueno, pues junto a la convicción de una pureza personal necesaria, o sea, de que uno tiene que ser purificado personalmente, en Israel está muy presente también la conciencia de la naturaleza comunitaria de la salvación. El pecador no solo cuenta con la fuerza purificadora de Dios, no solo cuenta con su propio deseo, sino que vive el proceso de purificación en el interior de una comunidad, acompañado y apoyado por los miembros de esa comunidad. La figura del justo como amigo de Dios, la figura del justo, del santo, como amigo de Dios, que intercede por los pecadores, aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento y, como sabéis, alcanza su forma más sublime en el misterioso siervo de Yahvé. Este siervo de Yahvé prefigura a nuestro Señor Jesucristo. Y este siervo de Yahvé lo encontramos en la segunda sección del libro de Isaías. Bueno, pues este siervo de Yahvé intercede ante Dios por el pueblo pecador, como nos dice Isaías. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Por lo tanto, aquí vemos la necesidad que tenemos de una comunidad, de otras personas también que intercedan por nosotros y que recen por nosotros. Y ahora sí que pasamos dentro del Antiguo Testamento al segundo punto. Si el primer punto era la existencia de una etapa de purificación, que ahora estamos viendo en el Antiguo Testamento y que a continuación luego veremos en el Nuevo, el segundo punto es la utilidad de la oración de los vivos por los difuntos. Bueno, pues la noción de una purificación solidaria y de esta necesidad de oración de los vivos por los difuntos está codificada en el Levítico, como de diversas formas. Por una parte, en la institución del día de expiación, lo que se conoce como el Yom Kippur, que es un día en que todos, encabezados por el sumo sacerdote, imploran a Dios con sacrificios y penitencia el perdón de los pecados del pueblo. Eso por una parte. Por otra, en la inclusión entre los sacrificios de expiación del sacrificio por el pecado de la entera comunidad, de toda la comunidad. Y también en la asignación de un papel central al sacerdote, que es el que se encarga de realizar los ritos de expiación más importantes en nombre de todo el pueblo o en nombre de un individuo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento vemos ya una comunidad en la que rezan unos por los otros. Vemos ya la utilidad de la oración de los vivos por los difuntos. Y esta comunidad que vemos ya que empieza a crecer en el Antiguo Testamento, vemos cómo ahí especialmente es el sacerdote el que reza por su pueblo. En el segundo libro de los Macabeos apreciamos ya un progreso muy importante en toda la revelación del Antiguo Testamento. Después de una batalla contra el ejército de Gorgias, se nos cuenta cómo Judas y sus soldados descubren unos pequeños ídolos entre las ropas de aquellos judíos que habían caído en combate. ¿Qué le pasa a Judas? Que Judas piensa que el mérito de la muerte en combate de estos soldados, de estos valientes soldados judíos, pues se haya empañado por su pecado. ¿Qué pecado? El de idolatría, porque tenían esos idolillos metidos entre la ropa para que les diera suerte y no habían confiado 100%, no habían puesto toda su confianza en el Dios de Israel. Por lo tanto, Judas piensa que el pecado de estas personas que han muerto dando su vida por Dios, pero en pecado de idolatría, requiere expiación. ¿Y qué hace Judas? Judas reza con sus soldados pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. Y luego lo que hace es una colecta entre sus hombres para enviarla a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Bueno, pues fijaos
que lo novedoso aquí es el recurso que hacen los vivos a la oración y al sacrificio para implorar el perdón de los pecados de los difuntos. Esto es muy importante porque aquí vemos un progreso. Y esta forma de actuar de Judas, este proceder, lo que refleja es pues una fe en la vida eterna y sobre todo una creencia, una fe en la resurrección. Por lo tanto, en este relato del Antiguo Testamento quedan resaltadas la necesidad de purificación después de la muerte de aquellas personas que han muerto en un estado moral imperfecto, es decir, con pecados, y la eficacia ante Dios de las súplicas de los vivos para conseguir el perdón de los pecados de los muertos. Por eso podemos afirmar, ya terminando todo este punto del Antiguo Testamento, podemos afirmar que al final del Antiguo Testamento encontramos formulada ya la creencia de que la oración y el culto por parte de los vivos pueden ser de gran provecho para aquellos miembros de la comunidad que han muerto con una santidad imperfecta, con una santidad inacabada. Los vivos, desempeñando un papel solidario y un papel intercesor, suplen de alguna manera la purificación que a esas personas que han muerto les faltó en vida. Bueno, pues como decíamos, estas dos ideas que fundamentan el dogma del purgatorio las encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Hemos visto la base, cómo se fundamentan en el Antiguo Testamento, las bases del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y comenzamos otra vez con el primer punto, la necesidad, la existencia de una etapa de purificación. Bueno, pues la predicación de Jesús, por supuesto, lleva a plenitud toda la revelación del Antiguo Testamento y por eso Jesús, en primer lugar, retoma todo el razonamiento de la ley de santidad que hemos visto antes, que dice que la santidad de Dios reclama la santidad de los hombres. Y por eso Jesús dice, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. O sea, ¿qué está haciendo Jesús? Está dando plenitud a esa ley no solo confirmándola, sino llevándola a la plenitud en él, que es el perfecto, de esa ley que vimos en el libro del Levítico. Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Bueno, pues la exigencia de santidad que Jesús predica vemos que es radical y total. Radical y total. Solo el que aprenda a practicar el amor de Dios, solo el que es perfecto, solo el que es santo, entrará en el reino de los cielos. Y esta idea va a reaparecer en la descripción que hace Juan en el Apocalipsis de la Jerusalén celestial, cuando dice, nada profano entrará en ella. Bueno, por lo tanto, ante este requisito parece razonable, una vez más, que exista la posibilidad del perdón de los pecados en la otra vida, porque si no, como habíamos dicho antes, pues es que sería todo masoquista, ¿no? Bueno, pues Jesús, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, insiste en la necesidad de una purificación del corazón por encima del cumplimiento de los ritos externos. Y aquí esto me recuerda a la parábola del buen samaritano, cuando pasa un levita, pasa un sacerdote y luego pasa el samaritano. Entonces, ¿qué pasa? Que el sacerdote y el levita no paran ante ese cuerpo que está ahí tirado y que ellos piensan que es muy probable que esté muerto. ¿Por qué? Porque se dirigen a Jerusalén y como van a celebrar el culto, no pueden tocar un cadáver porque el cadáver es impuro. Entonces, si tocaran ese cadáver, tendrían que purificarse. Tanto el sacerdote como el levita están cumpliendo las leyes. Pero claro, Jesús dice, no, esto no se trata de cumplir, o sea, esto se trata de una purificación del corazón. O sea, por encima de las leyes está el amor.
la caridad, la santidad, la perfección. Tenemos también, ¿os acordáis?, esa crítica de los fariseos que hacen a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos antes de comer el pan, antes de comer pan. Y Jesús les recuerda que no son los alimentos que vienen del exterior los que hacen impuro al hombre, sino los deseos y actitudes que brotan de su corazón. O sea, el hombre no se vuelve impuro por haber tocado algo, sino la impureza del hombre surge de los malos pensamientos del corazón. Bueno, el resto de los libros del Nuevo Testamento insisten también en la necesidad de la santidad de los cristianos que, limpios por el bautismo, lo que tienen que hacer es mantener inmaculado su nuevo vestido de santidad. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, después de recordar a los creyentes que han sido lavados, que han sido santificados, que han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, San Pablo lo que hace es que pasa a reclamar de ellos una vida acorde con su nueva condición, acorde con su nuevo vestido de santidad, acorde con su bautismo. Y eso es lo que hace San Pablo. Y la conciencia de haber sido regenerados en las aguas del bautismo, nos dice San Pablo, implica el compromiso de perseverar en la santidad y cultivarla. Y por eso los cristianos al principio se llamaban a sí mismos santos. Los santos, ¿por qué? Porque están llamados a la santidad. Y los santos no son los que no pecan. Los santos son los que quieren mantenerse limpios ante Dios y que después de pecar se arrepienten, se confiesan y tiran para adelante. Por eso los primeros cristianos se llamaban a sí mismos santos, los que quieren mantenerse en la santidad de Dios, los que quieren alcanzar la santidad para poder entrar de lleno en la vida eterna. Bueno, pues dentro de este contexto podemos también apreciar mucho mejor la advertencia de San Pablo, que a veces a nosotros también nos puede parecer un poco radical, esa advertencia que hace San Pablo a los que trabajan por difundir el Evangelio. Y San Pablo a estos operarios apostólicos, podríamos llamarlos, les dice que a pesar de desempeñar esa función tan estupenda, tan maravillosa, tan excelsa que todos deberíamos desempeñar, que también tendrían que pasar por el juicio divino, en el que Dios va a discernir los verdaderos móviles y méritos de sus actividades o de su actividad evangelizadora. Y dice San Pablo, es posible que en algunos casos la obra de uno se encuentre imperfecta a los ojos divinos. Entonces, ese quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Aquí San Pablo está utilizando el lenguaje parecido al de los profetas del Antiguo Testamento, que hablan de ese fuego divino para referirse a un juicio divino. Bueno, esto en cuanto se refiere a ese primer punto de la existencia de una etapa de purificación en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, la utilidad de la oración de los vivos por los difuntos, como encontramos las bases en los escritos del Nuevo Testamento, que también ahondan en este aspecto comunitario de la salvación. Cristo, sin mancha ni pecado, se ofrece como Cordero para quitar el pecado de la humanidad, cumpliendo la profecía de Isaías, os acordáis que hemos comentado antes, del siervo doliente y salvador, que hemos comentado antes en el Antiguo Testamento y que decíamos que prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, la sangre de Jesús purifica a los hombres de su pecado y les permite acceder al Padre. La sangre de Jesús purifica a los hombres de su pecado y les permite acceder al Padre. ¿Qué es lo que nos da a nosotros el acceso al Padre? La sangre de Jesús, la muerte y la resurrección
de Jesús. Y por eso San Pablo en la segunda carta a los Corintios afirma: en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de reconciliación. Bueno, y según la carta a los Hebreos, la obra purificadora y reconciliadora realizada por Cristo es válida para toda la historia, a diferencia de los sacerdotes, ¿os acordáis que mencionábamos antes? De los intercesores de la antigua ley. Eso no era válido era válido para ese momento, pero la obra redentora de Cristo es válida para toda la eternidad. Bueno, pues los cristianos, como miembros de este pueblo sacerdotal, ¿qué hacemos? Participamos en la acción sacerdotal de Cristo, participamos en la redención de Cristo, ofreciendo nuestras personas en unión con el Señor, en unión con Cristo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y por eso nos dice San Pablo: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Esto es importantísimo porque esto es a lo que estamos llamados nosotros cada vez que celebramos la Santa Misa. A participar, a dar gracias, a alabar a Dios y a participar en la obra de redención de Cristo. Por lo tanto, la comunidad cristiana aparece como un conjunto vivo y unido a Cristo, formando una estructura orgánica de salvación, una comunidad. Y esta imagen concreta en la visión paulina, en la visión de San Pablo, es la de un cuerpo. San Pablo nos habla de un cuerpo vivificado por el Espíritu y unido a la cabeza. La cabeza es Cristo. Y la salvación se alcanza en la medida en que uno se inserta en Cristo el Santo, el Hijo amado del Padre. Y los padres de la Iglesia dicen que en este cuerpo, en cuya cabeza es Cristo, el cuello es la Virgen María, como no podía ser de otra forma. Bueno, pues cuanto más se une alguien a Jesús, esto es importantísimo, lo que voy a decir ahora, cuanto más nos unimos a Jesús, más compartimos el poder de súplica de Cristo ante el Padre. Y más compartimos el poder de intercesión por los demás. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestra santidad, nuestra unión con Cristo, mayor será nuestro grado, nuestra forma de la eficacia de nuestra intercesión por los demás, por los vivos aquí y por los muertos que están en el purgatorio necesitados de nuestra oración. Y así dice la carta de Santiago: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Bueno, y aunque no hay una clara mención en las cartas paulinas, es decir, en las cartas de San Pablo, de la oración de los vivos por los muertos, existen posibles indicios. Y vemos en la segunda carta a Timoteo, a propósito de Onesíforo, es que es un nombre que a mí me cuesta mucho pronunciar, Onesíforo, así está bien dicho, que según los indicios ya había fallecido. San Pablo dice: concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Bueno, pues por lo demás, la lógica inherente a la concepción paulina del cuerpo de Cristo que acabamos de ver lleva a pensar en el crecimiento de ese cuerpo en la historia, acogiendo en su seno a un número cada vez mayor de personas unidas a Cristo, tanto vivos como difuntos. Así que, bueno, no me quiero alargar más haciendo un esquema de lo que hemos visto. Hemos visto primero el dogma del purgatorio,
el dogma del purgatorio, que fue proclamado en el Concilio de Florencia en el año 1439, y este dogma tiene dos verdades que las hemos basado en las Escrituras. La primera verdad es la existencia de una etapa de purificación, y la segunda, la utilidad de la oración de los vivos por los difuntos. Bueno, la primera, la existencia de una etapa de purificación después de la muerte para aquellas personas que han muerto en gracia de Dios pero no perfectamente purificadas. Entonces, como conclusión, podemos decir que en la revelación bíblica están trazadas las líneas doctrinales que acabarán enlazándose en la doctrina de la purificación postmortal para los que mueren como amigos de Dios, pero con una santidad imperfecta. Y es interesante, muy interesante, constatar que en el judaísmo tardío, desemboca ya en este mismo punto, y les voy a leer un texto rabínico de la escuela de Shammai, cuya fecha se calcula en torno a la mitad del siglo I después de Cristo, y que dice: según el juicio divino hay tres categorías de hombres. Unos son para la vida eterna, otros, los completamente impíos, para la vergüenza y oprobio eterno. Los medianos descienden a la gehenna para ser estrujados y purificados. Luego suben y son curados. Bueno, y a mí me gustaría acabar esta intervención con un texto de San Juan Crisóstomo, recogido en el punto 1032 del Catecismo, que dice así: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestra plegaria por ellos. Bueno, pues con este texto quiero acabar esta intervención. Quiero darles las gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de utilidad, y simplemente quiero añadir que todas estas bases que hemos visto, como la doctrina del purgatorio está basada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, también quiero hacer hincapié en que el purgatorio es un estado que Dios nos concede por pura misericordia, porque, como hemos visto a lo largo de toda la intervención, Dios Santo exige santidad. Si fuera así de radical, pues la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, al morirme, pues no tendría posibilidad de entrar en el cielo. Pero habiendo ese estado, ese purgatorio, ese estado de purificación, pues Dios terminará de purificarme para que yo pueda injertarme en el cuerpo místico de Cristo, que al fin y al cabo es la vida eterna. Entonces, simplemente recalcar que el purgatorio es, una vez más, una respuesta de la misericordia de Dios hacia todos nosotros. Muchísimas gracias. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.